Ah, quiero saludarles a todos en el nombre del Señor y darles gracias por reunirse. Es un gozo, un agrado ver a varios hermanos reunidos para poder participar de la palabra de Dios. Y bueno, eh, la verdad es que estaba orando y pidiéndole al Señor que me mostrara sobre qué hablarles. Y mientras oía la lluvia, de pronto se me vino un chispazo. Yo tenía la idea de lo que quería hablarles, pero quería algo más específico. Y, y de pronto me acordé con la lluvia, de la lluvia. Me acordé de la lluvia que estamos esperando todos. Y, y cuando pienso en la lluvia, es muy difícil para mí no pensar también en el trigo. Es muy difícil. Esto de la lluvia temprana y tardía siempre está relacionado con esas plantitas, ¿no es cierto? Esos cereales que dependen directamente de las lluvias, en gran parte dependen de las lluvias. Um, Así es que quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que preparé y que el Señor nos dé su luz para comprender esto. Pero antes me gustaría hacer una última oración. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradezco, Señor, porque tú nos amas y porque tú sigues dirigiéndonos mensajes para prepararnos para los tiempos que se avecinan. Y no solo para los tiempos que se avecinan, sino sobre todo, Señor, para prepararnos para la vida que viene, porque esta vida se va a acabar muy pronto. Y te doy gracias por eso, Padre, porque tú ya estás llevando a tu fin tu precioso plan. Gracias porque ya se ven los albores de un mundo mejor. Y aunque ese mundo no llegará sin traer terribles consecuencias para este mundo de pecado, Señor, nosotros creemos y sabemos por tu palabra que tú has extendido un camino que atraviesa todos esos conflictos y todos esas dificultades que se van a presentar en este cambio de reino. Y queremos nosotros seguir ese camino, Señor, y para eso te rogamos que tú nos enseñes en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos dirija, que dirija nuestra mente, que nos ayudes a enfocarnos en aquello que verdaderamente nos traerá tus bendiciones. Padre bendito, concédenos, por favor, todo eso que tú quieres darnos, el Espíritu Santo, el carácter de Cristo, los dones que necesitamos, la fortaleza, todo, Señor, todo ese equipo que necesitamos para pasar por el último tiempo y para entrar en la gloria venidera. Padre, por favor, danos también junto con esto protección del mal, tanto del que está en nosotros como del que nos ataca de afuera. Defiéndenos, Señor, de los enemigos invisibles que siempre están tratando de entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Defiéndenos, Señor, repréndelos, por favor, y te rogamos que así nos acompañes y nos permitas estar en libertad en tu presencia a tus pies. En el nombre de Jesucristo solamente pedimos esto. Amén, Señor. Eh, bueno, voy a compartir la pantalla y necesito, por favor, que me vayan diciendo si es que se está viendo todo bien. Voy aquí a compartir entonces la pantalla. ¿Se ve por ahí? Sí se ve. Ya. Muchas gracias.
Voy a tratar de agrandar un poquito aquí para que se pueda ver mejor. Ahí está. Bueno, dice, el fruto con paciencia. La verdad es que me gustaría agrandar más todavía esto. Voy a ver si funciona. Voy a ver si funciona. ¿Se ve a pantalla completa ahí? Sí, hermano Jairo, se ve pantalla completa. Ya, qué bueno, qué bueno. Ok, el fruto con paciencia. ¿De dónde viene ese título? Bueno, viene, y quisiera decirles que yo estaba pensando en esto de la lluvia y de pronto abrí la Biblia y justamente el versículo que tenía frente a mis ojos era el siguiente, este que está aquí. Dice, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. ¿Cuándo dijo Jesucristo estas palabras? Si ustedes van a Lucas 8, se van a dar cuenta de que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos y con la gente que estaba después la famosa parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y entonces los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les explicase la parábola. Y el Señor Jesús con mucho gusto se las explicó. Y finalmente, cuando llegó el momento de explicarles en qué consistía la buena tierra y cómo crecía esa planta de cereal en la buena tierra, entonces él lo explicó de esta manera. Dijo, más la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Entonces, cuando leemos esto, inevitablemente nosotros pensamos, bueno, qué maravilloso llevar fruto a 100 por 1, ¿no es cierto? Qué precioso sería esto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué puedo hacer para llevar ese fruto? ¿Soy yo buena tierra? ¿Acaso soy tierra pedregosa? ¿No será que estoy rodeado de espinos? ¿O no será que mi vida está junto al camino? ¿Cómo poder elegir qué tipo de tierra soy? ¿Cómo? Bueno, el versículo nos da algunas claves. Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y cómo puedo hacerlo yo para conseguir un corazón bueno y recto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo retener la palabra oída con un corazón bueno y recto? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no nos olvidemos que aquí está hablando de la tierra, ¿verdad? La semilla es la palabra del Señor. Eso es la semilla. Podríamos decirlo, no es el tema de ahora, pero podríamos decir que la semilla también es el espíritu del Señor. La semilla es su palabra, es su espíritu, es su carácter, es su vida. Son muchas las cosas que componen la semilla o que están representadas por la semilla. Pero lo importante aquí es la tierra. Está hablando de la tierra, del tipo de tierra. Y
Bueno, Romanos 6:22 nos dice, mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Libertados del pecado. Hermanos, cuánto anhelamos ser libertados del pecado completamente. Cuánto lo anhelamos. Hemos estudiado en este mismo grupo varias veces ya cómo el Señor Jesucristo puso a nuestro alcance la libertad del pecado ahora. No necesitamos vivir como esclavos del pecado. No tenemos para qué caer vencidos por el pecado. Podemos vivir una vida de victoria gracias a Cristo Jesús. Podemos hacerlo ahora, ya, no tenemos que esperar. Pero ¿cómo? Estas palabras son hermosas, pero siguen sin mostrarnos el método, la forma, cómo hacerlo, cómo accedo a eso, cómo lo hago. Bueno, hermanos, yo me puse a pensar, ¿y qué tal si estudiamos un poquito lo que el Señor Jesús estudiaba? Ustedes se preguntarán, ¿qué estudiaba el Señor Jesús, aparte de las Escrituras? Bueno, el Señor Jesús, voy a dejar de compartir pantalla por mientras, el Señor Jesús dice a la hermana White que el Señor Jesús crecía aprendiendo de su madre las Escrituras, pero también el Señor Jesús pasaba mucho tiempo contemplando la naturaleza. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué tal si le damos una mirada a la naturaleza? Y yo aquí voy a tomar un riesgo bien grande, ¿eh? Porque está presente nuestro hermano Waldo y también me parece que está la hermana Carmen, ¿sí? Y capaz que haya otro por ahí, otro agrónomo por ahí. Y si no agrónomos, tal vez personas que conozcan mucho de trigo o de siembra de granos. Y yo la verdad es que soy un ignorante con respecto a eso, no tengo idea. Lo único que sé es que tirando esos granitos a la tierra, ligerito empiezan a echar raíces y sale la plantita, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo crecen las espigas y todo eso. Pero bueno, como hoy en día tenemos acceso a mucha información a través de Internet, entonces yo dije, vamos a darle una mirada a ver cómo crece el trigo. Y me llevé grandes sorpresas, hermanos. Miren, quiero compartir con ustedes algo que encontré y me voy a atrever a hablarles de esto delante de mis hermanos aquí, pero por supuesto con humildad, sabiendo que puedo ser corregido en cualquier momento, hermano Waldo, hermana Carmen. Adelante nomás si tengo que ser corregido en algo. Miren, voy a compartir con ustedes, voy a compartir algo que encontré muy interesante, que me abrió los ojos en varias cositas y espero que también lo haga con ustedes. Miren, en esta página, ¿se está viendo ahí? No pretendo que lean las letras por si acaso, ¿ah? Solamente que se vean los dibujos. ¿Se ven los dibujos? Se ve bien, Jairo. Se Ya. ve bien. Bueno, encontré algo que se denomina las fases de desarrollo de un cereal, ¿no es cierto? Específicamente del trigo. Y aquí dice, según la escala decimal Sadox, o Sadox, no sé cómo se denomina, pero lo importante aquí no son los números, no son los decimales, ¿no es cierto? Lo importante son sus fases. Me llamó mucho la atención. Miren, tiene distintas fases el crecimiento de una planta de trigo. Aquí se encuentra en la etapa principal, o sea, en las etapas, se encuentra la germinación,
se encuentra la producción de hojas, se encuentra la producción de macollos, se encuentra la producción de nudos, luego la vaina engrosada, luego el espigado, la antesis, el estado lechoso del grano, el estado pastoso del grano y finalmente la madurez, cuando el grano ya está listo para ser cosechado, ¿ya? Y miren qué interesante, hermanos, miren qué interesante lo que encontré. Aquí ustedes pueden ver 3 dibujitos de una planta de trigo. En este primer dibujito de aquí, dice, bueno, aquí están las primeras fases, ¿no es cierto?, cuando la semillita empieza a dar su brote, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en la plantita que está acá. Miren, dice que primero sale una hoja, L1, ¿no es cierto? Sale una hoja en el tallo principal, ¿ya? Y aparece la segunda, la L2, que va hacia arriba también. Luego, miren aquí, dice, hay 2 hojas en el tallo principal, ¿ya? Una hacia un lado, la otra hacia el otro lado, y aparece la tercera hojita, miren, ahí está la tercera hojita. Esa rayita que se ve ahí, ojalá se esté viendo, a ver, voy a tratar de agrandarlo un poquito, sí, creo que ahí se agrandó, ahí sí, ahí se ve más grande, ¿no? Ya. Sí, Ahí sí, miren, se ve aquí una partecita blanca que es la parte que está debajo de la tierra, ¿ya? Y aquí se ve unos puntitos que representan el suelo, el nivel del suelo, ¿ya? Pero miren lo que pasa en este tercer dibujo. Miren lo que hay, qué interesante. Dice que ya hay 4 hojas en el tallo principal. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y aparece algo que se llama macollos. Macollos, ¿ya? Aparecen 2 macollos. Miren, ahí están, representados por unas hojitas blancas. Esos son los macollos. Los macollos, hermanos, son una especie de ramitas que le salen al tallo principal, ¿ya? Y esas ramitas también tienen sus propias hojas y comienzan a desarrollarse bastante rápido, ¿ya? Pero miren qué interesante, miren qué interesante. Cuando aparecen los macollos, que se denomina la etapa de macollación o macollamiento, ya hay distintos nombres que le dan. En esa etapa sucede algo en la base del tallo, debajo de la tierra. Miren lo que aparece aquí, eso rojito, y dice espiga diminuta por debajo de la superficie del suelo. Miren, bueno, a mí me habían hablado de que la espiga sube por el tallo, ¿no? Pero no sabía yo que esa espiga aparece abajo, en la base misma del tallo. En la misma base aparece la espiga. Miren qué interesante, la espiga empieza desde abajo y comienza a asomar debajo de la tierra. Imagínense, qué interesante, ¿no? Y es muy pequeñita, es diminuta, muy chiquitita. Bueno, aquí aparecen algunas fotos, ¿no es cierto?, de las distintas etapas. Aquí es cuando está engrosado el tallo y viene la espiga por dentro. Aquí es cuando ya está saliendo y aquí es cuando ya está afuera. Está completamente afuera con sus flores, ¿ya? Bueno, miren qué interesante. Yo les voy a mostrar ahora la espiga cuando es chiquitita. Esta espiga de aquí tiene como 2 milímetros, ¿ya? Tiene como 2 milímetros. Y los agrónomos han estudiado la forma de esta espiga y cómo comienza a desarrollarse arrugándose ahí, ¿ven? Se producen unas doble arrugas que se llaman y eso les dice a ellos el estado de la planta, ¿ya? Interesante. Miren aquí. Aquí aparecen entonces los estados completos de la planta, desde que
comienza a germinar hasta que da las 2 hojitas, luego las 4 y aparecen los macollos, ¿no es cierto? El macollaje. Cuando aparece el macollaje, ¿qué pasa con la espiga? Aparece en la base del tallo, ¿no es cierto? Luego empiezan a salir más macollos, las hojas, dice, vainas de las hojas se alargan, ¿ya? Se alargan y comienza a aparecer el primer nudo del tallo visible. Aparece un nudo, ¿ok? El tallo principal empieza a alargarse y alargarse y alargarse y aparece un nudo, luego otro nudo, ¿no es cierto? Y sigue alargándose el tallo hacia arriba. Ahora, miren qué interesante. Miren lo que pasó con los macollos. Se fijan que aquí está bien frondosa la planta, tiene bastantes ramitas, por así decirlo, para todas partes, pero cuando empieza a alargarse el tallo principal, ¿qué pasa con los macollos? Miren cómo quedaron aquí abajo. ¿Se fijan cómo quedaron? Se fueron secando, se fueron degradando y se quedaron abajo sin desarrollarse, sin desarrollarse. Ahora, yo quería mostrarles eso. Aquí está con más detalle, ¿no es cierto? Los mismos elementos. La primera fase, después cuando ya hay 2 hojas y ya cuando hay 3 y aparece el primer macollo y aparece también la espiguilla abajo, en la base. Aquí está la espiga diminuta por debajo del suelo, ya hay 2 macollos y después ya hay más macollos y la espiga sigue subiendo. Miren, cuando ya hay ciertas características en la planta, cuando se alcanza cierta altura del tallo principal, ¿qué pasa con la espiga? La espiga sale de la tierra, miren, sale de la tierra. Y finalmente la espiga sigue subiendo por el tallo principal y se va alejando de la tierra y se va hacia arriba, se va hacia el cielo, se va hacia el cielo. Bueno, finalmente la espiga alcanza la altura de la planta, se ve gordita, ¿no es cierto?, en la parte de arriba del tallo y finalmente empieza a alcanzar el final del tallo y va saliendo finalmente de la planta hacia arriba y el fruto llega a superar a las hojas. Las hojas quedan abajo, el tallo queda atrás y el fruto asoma y sigue creciendo y mientras que van madurando los granitos, el fruto sube y sube y sube y sube y llega a ser lo más alto de la planta. Ok, voy a dejar de compartir esto, que está muy interesante, y les voy a preguntar, ¿alguien vio alguna enseñanza en la forma de crecer del trigo? Ah, pero espérense un poquito. Todavía no les he compartido otra cosa interesante. Miren, yo quise saber más acerca del macollamiento, que es lo que más me llamó la atención. Les voy a leer lo que dice la enciclopedia Wikipedia de qué es el macollamiento. Miren lo que dice. Dice, el macollamiento es un modo de propagación vegetativa de muchas especies. O sea, hay muchas plantas que hacen esto, ¿ya? Cuando están creciendo, dice que les permite producir múltiples tallos secundarios adventicios. Se parece a nosotros, ¿no? Adventicios. ¿Ya? Llamados macollos. Entonces, estas plantas tienden a producir muchos tallos por todas partes, desde el cuello de la plántula inicial, asegurando así la formación de densos penachos. O sea, se forman unas ramificaciones bien grandes, ¿no es cierto?, para todas partes, que prometen un desarrollo bien grande vegetativo, de hartas hojas, ¿no es cierto? Dice, este fenómeno se ve favorecido en el caso de los cultivos de cereales
porque el número de tallos y por tanto el número de espigas puede influir directamente en el rendimiento. Pero ojo, miren, hay una excepción. Miren lo que pasa con el trigo. Dice, aunque un trigo con importantes macollos herbáceos, o sea, si da mucho macollo, puede dar un número de espigas menor o igual al del trigo con macollamiento herbáceo más reducido. ¿Ok? Ok. Entonces, en pocas palabras, el mucho macollamiento, o sea, que dé muchas ramas, no significa que vaya a dar más fruto. Es más, hasta puede ser contraproducente, ¿ya? Puede ser contraproducente. Mucho macollo puede dar muchas espigas, pero las espigas van a salir más pequeñitas, con menos fruto, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que el macollamiento se puede regular, se puede controlar. Miren lo que dice, para promover el macollamiento se practica el pase de rodillo por los campos de cereales y céspedes para nivelarlos y facilitar la siembra y el laboreo. Las tasas de macollamiento están fuertemente influenciadas por el estado hídrico del suelo, o sea, cuánta agua tienen. Cuando la humedad del suelo es baja, miren, aquí viene lo interesante, cuando la humedad del suelo es baja, los pastos tienden a desarrollar sistemas de raíces más dispersos y profundos, a diferencia de los sistemas laterales densos. Por lo tanto, en suelos secos se inhibe el macollamiento. O sea, cuando el suelo está muy seco, hay menos ramas. Hay menos ramas. Pero ¿qué pasa con las raíces? Las raíces se van bien profundo, ¿no es cierto? Y se desarrollan bien grandes. Dice, la naturaleza lateral del macollamiento no está respaldada por el crecimiento lateral de la raíz. Es recomendable practicar macollamiento en terreno seco, tanto para cultivos agrícolas como en el césped. Ya. ¿Cómo se practica macollamiento? Agregando agua. Mientras más agua se le agrega, más ramas va a dar el trigo. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de sacar las lecciones. Yo les pregunto, ¿qué le pasa al trigo si le damos harta agüita? ¿Qué le va a pasar? Bueno, según lo que leíamos, se va a ir en puras ramas, ¿no es cierto? Se va a ir en puras ramas y probablemente sí, dependiendo los tipos de nutrientes que hayan, va a producir varias espiguitas, 2, 3 tal vez, pero no van a tener mucho fruto, ¿ya? No van a tener mucho fruto. En cambio, ¿qué pasa si el suelo se mantiene con la humedad justa y necesaria y en las etapas clave solamente se le agrega humedad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros le agregamos humedad al principio al trigo para que germine, para que se desarrolle la plantita, ¿no es cierto? Antes del macollamiento, ¿ya? Y llegada la etapa del macollamiento, entonces detenemos un poquito el agua, la detenemos y le permitimos al trigo que se desarrolle en condiciones de humedad no tan abundantes. Y entonces el trigo va a producir menos macollos, menos ramas secundarias, ¿no es cierto? Ahora, cuando el trigo empieza a echar la espiga hacia arriba, sube de la tierra la espiga, ¿no es cierto? Ya no se siguen produciendo más macollos. Ya no sigue echando ramas, porque la planta está ahora enfocada
en echar fuera ese fruto y en elevarlo, ¿no es cierto? Y en subir y en entregar ese fruto. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento nosotros le damos agua a la planta? ¿Qué va a pasar? Ah, en ese momento entonces la planta va a tomar nueva fuerza y ahora va a echar con fuerza ese fruto hacia arriba y lo va a estirar hasta bien alto y va a salir una espiga grande, bien granada, ¿no es cierto? Con, como dijo Jesús, de 100 por 1. ¿Qué les parece? Está bonita la teoría, ¿no? Yo nunca he hecho eso. Hermano Waldo, ¿qué me dice? ¿Cree usted que está más o menos la teoría así? ¿O resultaría un fracaso mi trigo? ¿Qué me dice usted? Mira, yo creo que teóricamente está bien. La verdad es que hay que dar en los momentos claves lo que el fruto necesita para crecer. Amén, amén. Entonces, hermanos, miren, cuando yo leía esto, yo estaba emocionado porque yo decía, wow, qué sabio es el Señor, pero qué sabio es el Señor. ¿Saben ustedes? Yo me imagino los trigos que cosechaban en Palestina, me imagino que deben haber sido maravillosos. Yo he visto campos de trigo acá, campos de trigo grandes en la zona de Chillán hacia la cordillera, en la zona de Pemuco, en la zona de Yungay. Yo he visto trigos. Son las zonas que más trigo producen, hermanos. Son las zonas que más trigo producen. ¿Saben qué? Un día me puse a buscar las espigas más grandes que pudiera encontrar. Y las busqué y encontré unas espigas grandotas, así, bien grandes, bien gordas. Y empecé a contarle los granitos. Yo dije, ¡wow! ¿No? Con todos los avances tecnológicos que tienen que han logrado, ¿no es cierto?, hoy en día los agrónomos y los agricultores, estos trigos deben tener 200 granos. Ya en el pasado tenían 100 granos por una espiga, pero estos deben tener 200. Y saben ustedes que me puse a contarlos, y saben cuántos les conté a las más grandes, a las más gordas. ¿Saben cuántos les conté? 32, 35, por ahí. Hermanos, ¿saben cómo sería una espiga de 100 granos? Esas eran las espigas que se cosechaban en el tiempo de Jesús. De 30 era lo mínimo, lo más chiquitito. 60, imagínense, el doble de lo que las espigas tenían acá donde yo fui. 100 granos, imagínense, hermanos, una tremenda espiga. ¿Saben ustedes que yo pensaba la sabiduría del Señor? El Señor vio que si Él le daba demasiado alimento, demasiadas regalías, demasiadas bendiciones. Pensemos en el trigo. Al trigo, ¿qué iba a pasar con el trigo? Se iba a ir en puras ramas, iba a dar un montón de intentos de espigas, pero cada una iba a dar 4 o 5 granitos y a lo mejor bien ñonchitos, ¿no es cierto? Bien chiquititos, sin mucho sentido. Bueno, el Señor mandaba una lluvia abundante al principio en el desarrollo de la planta inicial, ¿no es cierto? Y después le daba un tiempo de escasez de agua, lo justo y necesario. Y cuando la planta veía que no tenía agua suficiente para producir mucha rama, entonces se dedicaba a producir fruto. Y cuando el fruto estaba listo para salir, entonces el Señor Jesús, ¡fum!, mandaba agua otra vez, una última lluvia, una lluvia tardía, para que el fruto saliera con fuerza, ¿no es cierto? Y la planta lo diera bien bonito, bien lleno, ¿no es cierto? Con granos grandes y abundantes granos. Hermanos, lo mismo sucede en la vida espiritual. Lo mismo.
Yo a veces me pregunto mucho y le digo al Señor en oración, Señor, a veces yo siento que nos hace mal tener tanto conocimiento. Nos vamos por las ramas. Parece que nos llenamos de macollo, nos llenamos de hojas, abarcamos y abarcamos y abarcamos y no tenemos que hacer mucho esfuerzo y nuestras raíces se ensanchan y abarcamos un montón de alimento, un poquito de esfuerzo y agua en abundancia, hermanos. Y nos vamos en puras ramas. Y aquí voy a dar una espiga y otra espiga por allá y otra allá y acá también y acá. ¿Y quién da más espigas, hermanos? Estamos llenos de ramas. Entonces de pronto el Señor ve que es necesario retirar un poco las bendiciones de su pueblo. Mejor dicho, el Señor ve que es necesario enviar otro tipo de bendiciones. Condiciones en las cuales se permita el desarrollo del fruto y no tanto de las ramas. Entonces el Señor detiene ciertas cosas que a nosotros nos gustan mucho, que nosotros las buscamos, nos agradan, pero que nos hacen producir muchas ramas. Y entonces el Señor detiene esas cosas y dice, no, necesitas hacer crecer el fruto. No quiero tantas ramas, no me sirven las ramas. Tienes que sacar frutos de buena calidad. Y entonces, a falta de ciertas cosas, esas ramas esplendorosas, ese montón de hojas que nos empieza a salir por todas partes, esas hojas de la pompa, del orgullo, de la competencia, de quién tiene más, de quién es más, se empiezan a marchitar, se empiezan a secar, a decaer, se empiezan a ir abajo y empieza a quedar solamente lo que verdaderamente importa. Ese tallo principal que va a sustentar al fruto. Se empieza a desvestir la planta de sus apariencias y empieza a salir aquello que verdaderamente sustenta el fruto. Y el fruto empieza a crecer y empieza a salir y a salir y a salir y a salir y asciende, asciende y las hojas siguen creciendo, pero el fruto cada vez alcanza más arriba y llega un momento en que el fruto sobrepasa las hojas. Las deja a un lado. Bendito sea el Señor porque nos permite pasar por situaciones de escasez, porque nos permite probar nuestra verdadera necesidad, porque nos permite entender cuáles son los verdaderos objetivos de la vida. Y pensando en esto, hermanos, quisiera leerles algunas citas que recopilé. Se las voy a compartir. Voy a compartir la pantalla entonces. Aquí está. Bueno, ahí está. Y voy a agrandarla. Esto ya lo leímos. Dice en Efesios 5, 9 al 10. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y después, eso está en Efesios. Y en Gálatas 5, 22 al 23 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. En Colosenses 1:10 nos dice,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora les quiero leer algunas citas que son de la pluma inspirada. Les voy a leer primero esta cita que se encuentra, espérenme un momento, se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 216. Dice así: el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón. Aquel que deja a un lado los macollos, ¿no es cierto? Ese ramerío que nos hace vernos imponentes y resaltar por sobre los demás. Y deja el yo a un lado, dice, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios, con tal que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria sin quejarse ni desmayar por el camino. Dios les enseñará hora por hora, día tras día. Él anhela revelar su gracia, con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos. Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habría 100 personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una sola. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio. Y si quieren entregarse a Él, el Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante y su juicio mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios. Eso está en el Deseado de todas las gentes, la página 216. La siguiente cita se encuentra en el Discurso Maestro de Jesucristo, la página 50. Dice así: el profeta Oseas había señalado lo que constituye la esencia del farisaísmo en las siguientes palabras: Israel es una frondosa viña, miren, frondosa, llena de hojas, ¿no es cierto?, que da abundante fruto. ¿Pero para quién? Dice, para sí misma. En el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para sí mismos. Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley, conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. Por lo tanto, no podía ser mejor que ellos. En sus esfuerzos para hacerse santos, procuraban sacar cosa limpia de algo inmundo. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aunque la ley es santa
Los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos. Si querían entrar en el reino de los cielos, Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? En Cristo. En Cristo. La vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos. Vamos a echarle una mirada entonces a las evidencias de la santificación. Cuando la planta de trigo está creciendo saludablemente, cuando no hay tanto macollo, cuando se está desarrollando bien la espiga, cuando. Vamos a leer esto en Consejos para la Iglesia, páginas 91 y 92. Dice así: nuestro Salvador era la luz del mundo, pero el mundo no lo conoció. Estaba constantemente ocupado en obras de misericordia, proyectando luz sobre la senda de todos. Sin embargo, no pidió a aquellos con los cuales se relacionaba que contemplaran su virtud inigualable, su abnegación, su espíritu de sacrificio y su benevolencia. Los judíos no admiraban una vida tal. Ellos consideraban su religión sin valor, porque no estaba de acuerdo con su norma de piedad. Decidieron que Cristo no era religioso en espíritu o en carácter, porque la religión de ellos consistía en ostentación, en orar en público y en hacer obras de caridad por causa del efecto, bueno, 3 puntos, ¿no es cierto? Ya se entiende la idea. Dice, el más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Miren qué interesante, hermanos. El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la mansedumbre. Cuando se seca todo el macollo, cuando se seca todo lo que ostenta. Dice, cuando esta gracia preside en el alma, la disposición es modelada por su influencia. Hay un constante esperar en Dios y una sumisión a la voluntad divina. La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que llevan a aquellos que están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, o sea, nadie los conoce, pero ellos están luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la tentación y el error. Votos solemnes son renovados y cumplidos por la fuerza obtenida mediante la oración fervorosa y la constante vigilancia. La persona ardiente y entusiasta no discierne las luchas de estos obreros silenciosos. Ahí cuando dice la persona ardiente y entusiasta se refiere a esas personas que buscan cosas emocionantes, ¿no es cierto? Cosas grandes. Bueno, esas personas, dice, no discierne las luchas de estos obreros silenciosos. Ellos pasan desapercibidos. Dice, pero el ojo de aquel que ve los secretos del corazón nota y considera con aprobación todo esfuerzo realizado con humildad y mansedumbre. Es el tiempo de prueba el que revela el oro puro del amor y la fe en el carácter. ¿Nos hace falta un tiempo de prueba entonces? Claro que nos hace falta, hermanos. Dice, el celo perseverante y el afecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades.
O sea, cuando el Señor le quita la lluviecita, ¿no es cierto? Cuando el Señor le quita un poquito el exceso de nutrientes. Miren lo que dice después. Todos los que entran en la esfera de su influencia. Aquí se refiere al hombre verdaderamente religioso, ¿no es cierto? Dice, perciben la hermosura y la fragancia de la vida cristiana, mientras que él mismo es inconsciente de ella, puesto que está en armonía con sus hábitos y sus inclinaciones. Ora por luz divina y le gusta vivir en armonía con esa luz. Su comida y su bebida es hacer la voluntad de su Padre celestial. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, no se jacta de esto, ni parece consciente de ello. Dios acepta al hombre humilde que sigue de cerca en los pasos del Maestro. Los ángeles son atraídos a él. Miren qué hermoso, hermanos, esto. Miren lo que pasa con las personas que son humildes, sencillas, que no están pensando en sí mismos, que el centro de su atención no es el yo, no es su ombligo. Dice, los ángeles son atraídos a él y a ellos les agrada detenerse a lo largo de su senda. Pueden ser pasados por alto como indignos de que se les dedique atención por aquellos que pretenden haber logrado exaltadas conquistas. O sea, ellos sienten que no los toman en cuenta, ¿no es cierto? Pero no les importa. Dice, y que se deleitan en hacer prominentes sus buenas obras. Pero los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos y son como muro de fuego que los circunda. Saben, hermanos, cuando yo leo estas cosas, me dan ganas de bajar todo lo que esté demasiado alto en mi vida. ¿No les parece? ¿No les dan ganas a ustedes también? Cuán fácil nos es y cuán fácil me es hacer cosas para que los demás las vean, para que los demás piensen que soy un buen cristiano. Y muchas veces lo justificamos diciendo, no, es que hay que dar buen testimonio. Ay, 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 hermanos. El Señor nos dice aquí que el verdadero Hijo de Dios no se da ni cuenta de lo que hace, hermanos. Ni sabe lo que los demás piensan de él. Hasta le parece que nadie lo agarra, por así decirlo. Dice, pero los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos y son como muro de fuego que los circunda. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas ahora, en el capítulo, en la página 255. Miren lo que dice. En uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Hermanos, la verdad es que cuando leo estas cosas, yo le pido al Señor, por favor, Señor, ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos.
Ayúdanos a centrarnos en producir una buena espiga. Ayúdanos, Señor, a echar raíces profundas, a no llenarnos de ramas, a no llenarme de ramas, a no querer atraer la atención de todo el mundo. ¿Saben, hermanos? En Lucas, miren, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, después de que Jesús les explicó todo esto a los discípulos, miren qué interesante lo que aparece. El versículo con que comenzamos dice: mas la que en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Miren lo que dice después. Dice: ninguno que enciende un candil lo cubre con una vasija y lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hermanos, ¿saben ustedes que yo siempre había leído ese versículo como que nosotros teníamos ¿cómo decirlo? El deber de mostrar nuestras buenas obras para los demás, de exponernos para que los demás conozcan a Cristo en nosotros. ¿Saben qué me ha mostrado el Señor? Mejor se los voy a preguntar, para que se den cuenta cómo es de clara la Escritura. Miren lo que dice: ninguno que enciende un candil lo cubre con una vasija. Yo les pregunto, ¿quién enciende el candil? ¿Quién lo enciende? ¿Alguien me puede responder? ¿Quién es el que enciende el candil? Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ay de nosotros si nosotros encendemos el candil. Ay de nosotros si nosotros agarramos nuestro propio fuego y se lo ponemos ahí a la mecha. Ay de nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia de Nadab y Abiú? Que agarraron fuego extraño y lo llevaron al incienso. Es Jesús el que enciende el candil, hermanos. Y según la parábola, ¿qué nos está diciendo Jesús que va a hacer él? Cuando él enciende el candil, dice: ninguno que enciende un candil lo cubre con una vasija o lo pone debajo de la cama, mas lo pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hermanos, el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesús nos enciende con su Santo Espíritu, con su fuego. Y cuando Él nos enciende y nosotros estamos brillando, ¿qué hace Él? Él nos pone en lugares que nos vean. No es usted el que se pone encima para que lo vean. No soy yo el que tengo que poner: mírenme aquí, miren mi vida. Es Jesús el que lo va a poner a usted en un lugar visible. Usted no tiene que preocuparse porque lo miren. El desarrollo del fruto es en paciencia, en justicia y en bondad, en mansedumbre. ¿Qué decía la hermana White? El más hermoso. Lo voy a leer de nuevo. Lo voy a leer de nuevo. ¿Dónde estaba? Ahí se me perdió. Bueno, lo parafraseo porque no lo encuentro en este momento, pero dice: es el más hermoso o el más
la parte más deliciosa o más, hermanos, la parte más importante del fruto o el fruto más valioso, la mansedumbre. Sin la mansedumbre no hay fruto agradable a Dios. Si el yo está en el medio, no sirve, fuera. No, es que yo soy fiel, es que hago todo esto y esto también y esto también. No importa, fuera, no es fruto de Dios. Es macoyo. Es puro macoyo. Hermanos, yo quiero invitarles a que le pidamos a Dios con todo nuestro corazón que nos ponga en situación de que dejemos de producir macoyos y que podamos producir el fruto del Señor. Que verdaderamente seamos llevados a reconocer nuestra verdadera necesidad. Y el Señor trae tiempos de escasez. El Señor nos va a traer tiempos de dificultad. De hecho, estamos en tiempos de escasez, hermanos. El Señor nos va a poner en mayor dificultad porque el Señor necesita que nosotros dejemos morirse esos macollos. El Señor necesita que hagamos subir la espiga. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos guíe a esa experiencia. Démosle gracias al Señor por las dificultades, por las cosas difíciles, por las cosas, sobre todo por las cosas que humillan nuestro yo, por esas cosas que nos hacen sentir rechazados, que nos hacen sentir poca cosa, que nos hacen sentir que nos desprecian los demás. Hermano, si alguien se enaltece delante de nosotros, si alguien nos humilla públicamente, si alguien de alguna manera nos rechaza, si alguien nos hace sentir algo que según nosotros no merecemos un trato así, hermanos, démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor, porque el Señor necesita que nos humillemos delante de Él. Que esas hojas inservibles se marchiten, se sequen, se mueran. Que el Señor les bendiga.